México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Seguramente se han dado cuenta que en todos los noticieros de Fuerza Informativa Azteca pues es porque vamos a luchar con uñas y dientes, con lo que tengamos, para que este tipo de educación no llegue a nuestros hijos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Acapulco con hambre, Acapulco con sed. Y pinta para peor conforme pasan las horas, porque las preguntas siguen siendo las mismas. ¿En dónde están los gobiernos, federal, estatal o municipal? ¿En dónde está la ayuda? ¿En dónde están los militares, los marinos, esa cacareada Guardia Nacional? ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya? Claro, es mi responsabilidad. Ya. Puedo estar equivocado, pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados. Incluso que la gente pues sepa quién es Ricardo Salinas Pliego, por qué debe impuestos, por cuántos años tiene, y que se crean este tipo de pláticas o de diálogos. Ya empezamos como a crear como pues conciencia, ¿no? Y a fin de cuentas va a ser como hasta lo imposible, ¿no? Como para tachar al gobierno como populista, como comunista, como todo lo demás, pero pues nada más es eso, la pérdida de los privilegios. Como en esta disputa de que no, pues que sí los tengo que pagar, que no los tengo que pagar, él está con que no los quiere pagar, y pues él tal vez pensó que en esta administración iba a poder como ganar esa discusión, sin embargo pues se está topando con pared, y sus reacciones creo que revelan mucho, ¿no? De qué tipo de persona es. Y pues eso, ¿no? Creo que el hecho de que no pague impuestos pues también nos revela a muchas personas como su impacto en la sociedad, ¿no? Sus valores. ¿Cómo se entrelazan al mismo tiempo una serie de elementos para que de repente veamos, así en paralelo, una cobertura surrealista, mentirosa, calcada en cada espacio de una sola televisora, mientras que su dueño se placea en redes sociales como el emblema del discurso de odio y del cinismo también? Y esto en el contexto en el que todo el mundo sabemos que debe miles de millones al fisco impunemente y protegido por ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hoy vamos a hablar de este caso. Esto es En Red. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Red. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga, y en esta ocasión vamos a hablar de un caso que es emblemático, quizá uno de los mayores Frankensteins que ha producido no solamente el modelo neoliberal, sino la profunda corrupción que se vivió durante décadas en nuestro país, y que es además muy ilustrativo de lo que hay detrás de muchos manejos mediáticos. Estamos hablando específicamente hoy del caso de Ricardo Salinas Pliego, un magnate que hizo crecer su fortuna en un par de décadas de manera exponencial, y que es además el dueño de una de las dos más importantes televisoras de nuestro país, Televisión Azteca, una televisora a la que no duda nunca en usar como un instrumento para el chantaje, para el amedrentamiento, para la amenaza.
Y eso se está presentando de una manera ya desaforada en el último tiempo, en razón de que por primera vez Ricardo Salinas Pliego está teniendo que hacer algo que no había hecho, que es tener que cumplir sus responsabilidades fiscales. Pero para entender cómo llegamos a este punto, lo que estamos viendo a nivel de la cobertura mediática de TV Azteca, la televisora de Ricardo Salinas Pliego, y todos estos otros elementos de los que le hablaba yo al principio, pues es importante que nos vayamos unos pasitos más atrás. Tenemos que recuperar algo de la historia, querido Oscar. Sí, ¿quién es Ricardo Salinas Pliego? Creo que vamos a contar algunas cosas que son muy importantes para entenderlo, ¿no? O sea, de entrada hay que definirlo. Ricardo Salinas Pliego, hay que decirlo así de una manera clara, es un delincuente de cuello blanco. Y no es una afirmación gratuita, está sustentada en hechos y en definiciones legales. No es sacado de la lengua o nada más porque se le quiere decir así. No, ahorita lo vamos a ver. Si nos atenemos al árbol genealógico y a las conductas públicas de su padre, Hugo Salinas Price, pues entonces Ricardo Salinas Pliego es un empresario que lleva lo tramposo, lo cínico, lo derechoso, lo delincuencial en la sangre, en los genes para ser precisos. Y es que hay que recordar que el padre de Ricardo Salinas Pliego es un empresario de nombre Hugo Salinas Price, quien heredó los negocios muebleros del bisabuelo de Ricardo Salinas, Benjamín Salinas Wastrup, quien en Nuevo León comenzó a principios del siglo XX puso una empresa mueblera y a partir de ahí empezó a construir camas y literas para venderlas a otra empresa que era de la familia Rocha. Después se unieron y conformaron una cadena que se llamó Salinas y Rocha. De ahí viene un poco esta asociación. Después esta empresa queda a cargo de Hugo Salinas Price y de ahí es de donde le hereda este personaje que es el papá de Ricardo Salinas Pliego. Este personaje tiene algo que muestra por qué traen los genes Ricardo Salinas Pliego, lo tramposo y todo lo que he señalado. En una autobiografía que se llamó Mis años con Electra, Ricardo Salinas Price, que es el papá, confiesa abiertamente que él fundó esa empresa, Electra, por los años 50, para dejar de pagar impuestos, para que el gobierno no le cobrara todo lo que ya le debía, todo lo que había venido evadiendo de impuestos con otra empresa que era la que se llamaba Radiotécnica S.A. Entonces desaparece Radiotécnica S.A., desaparece todos los papeles y funda Electra. Y el mismo Salinas Price, que es el papá, lo cuenta de la siguiente manera, cito textualmente: durante años destruimos papeles con membretes de Radiotécnica porque el Seguro Social nos casaba como patrón sustituto. Para cobrar adeudos con recargos siempre aparecían los malditos papeles, pero la obra de limpia finalmente concluyó con el resultado de que hoy no queda rastro ya de aquella empresa que dio lugar a Electra. Ese es dicho en sus propias palabras y por eso es que el periodista Álvaro Delgado, un reconocido periodista aquí en México del portal Sin embargo, dice claramente: evadir impuestos es un delito y a los que lo cometen se les llama delincuentes, por más que se hagan pasar por personas decentes y se ufanen de su riqueza, recorriendo el mundo en un yate, con una copa en la mano y con un puro en los labios. Este es Ricardo Salinas Pliego. Pero además hay que recordar que el padre de Ricardo Salinas Pliego, el mismo Hugo Salinas Price, fue un gran promotor e impulsor de un grupo que se denominó en los años 60, y 80, el Muro. Era una organización estudiantil armada, era un grupo paramilitar que irrumpía en los movimientos universitarios, incluso en el de 1968, para golpear a los estudiantes, para generar actos de provocación, para generar actos de violencia y para inhibir todos los movimientos universitarios. Este grupo Muro está muy vinculado con todo lo que son los grupos eclesiásticos del país, los grupos de derecha, con los obispos mexicanos que siempre han financiado este tipo de organizaciones. Y no solo eso, después el Muro dio pie a otra organización que se ligó mucho más al Partido Acción Nacional, llamada el Yunque, de donde provienen muchos de los panistas que estuvieron en el poder con Vicente Fox y con Felipe Calderón, incluidos Vicente Fox y Felipe Calderón, claro, ¿no? Eso es parte de la historia del papá
que la hereda prácticamente el hijo, esas conductas de derecha, esas conductas agresivas, esa personalidad violenta y esa, sobre todo, pues eso podría quedar en el ámbito personal, pero sobre todo esa actitud delincuencial de no pagar impuestos, ¿no? Es un robo a la nación, no hacerlo. Entonces queda muy claro cómo este personaje trae de herencia de sus genes ser un delincuente, ¿no? Ahora, es importante reconocer, sí, ahí ya hay varios rasgos que podemos identificar actualmente en Ricardo Salinas Pliego en su forma de conducirse. Sí. Pero, pues siempre hay malos de Malolandia, siempre hay personajes, ¿no?, con estas características y, sin embargo, ¿qué hace que alguien así logre convertirse en un auténtico magnate, parte de la lista de Forbes de los más ricos? Es el tercero más rico personaje en nuestro país, nada más para que se den una idea. En 2022 la fortuna de Ricardo Salinas Pliego ascendía a $12,450 millones, que, dicho sea de paso, bajaron en un 10% más o menos en 2023. De 12,450 bajó a 10,900 esta fortuna, por diversas cosas que también ahora vamos a comentar, por cosas que se ha tenido que enfrentar apenas en esta administración, que tiene que ver con sus deudas, que tiene que ver con el fisco, pero todo esto antes, digamos, no figuraba, y más bien lo que vimos es en un par de décadas un camino meteórico de la fortuna de Ricardo Salinas Pliego y de una tremenda impunidad. ¿Cómo es que se llega a esto? Pues muchas cosas pasaron, o sea, ahí ya tendríamos que hablar de algo sistémico, ¿no, Alina? Y esa parte de la historia creo que también es importante recuperarla, cómo llega este personaje a esta fortuna. Bueno, primero Ricardo Salinas Pliego, ya lo menciona Óscar, no nace de la nada ni trabajando con estos mitos que nos quieren vender hoy de que vendiendo gelatinas, ¿no?, van a llegar a estas fortunas. No, Ricardo Salinas Pliego es incorporado ya a este grupo Salinas del que bien nos habla Óscar, en el cual, bueno, es fundado por su padre y ya tiene una trayectoria anterior, ¿no? Entonces, básicamente llega en cuna de oro a formar parte de todo este negocio familiar, este grupo Salinas, que es el que se ve beneficiado con este llamado paquete de medios, ¿no? Estamos hablando ya, tratemos de ligarlo directamente a la parte de telecomunicaciones, que es el sector, no el único en el cual se encuentra, digamos, ahí sus fortunas, pero sí el principal que nos vamos a abocar. Esto tiene que ver con el proceso de desmantelamiento del Estado mexicano, los 80s y los 90s, con la administración de Salinas Pliego. En el año 1993 se anuncia que van a empezar a cambiar ya las concesiones de varios de los medios de comunicación, específicamente los que tenían que ver con el Instituto Mexicano de la Televisión, con Imevisión, y que controlaba los canales 7, 13 aquí en la Ciudad de México, entre otros canales, como el 22, que dadas las protestas de que se quedara en el ámbito cultural, se reserva para que se transmitan hasta la fecha todavía, sobre todo contenidos culturales. Es así como empieza esta subasta, se cambian las concesiones para que puedan ser licitadas. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari anuncia esta licitación para julio del 93 y cuesta nada más y nada menos a Salinas Pliego. Y eso es muy interesante porque sale de su propia boca, ¿no? Ni siquiera hay que ir a los archivos. Él cuenta en una entrevista que le hacen una conductora especializada en medios de comunicación y también muy característica de TV Azteca. Dice, a ver, cuando compramos la tele pagamos $650 millones y acuérdate que el segundo que estuvo ahí, el segundo lugar, llegó con 500 millones. O sea, yo me volé por 150 millones de oferta superior, 30% más. Ahí lo que hay que señalar nuevamente es también la implicación de estos sectores políticos dentro de la vida económica, dentro del rol del desmantelamiento del Estado mexicano, y quien es un activo partícipe dentro de este pago por estas concesiones es el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que es Raúl Salinas de Gortari. Y esto no lo estamos inventando, no es una cuestión ahí de conspiracionismo. Él mismo en esta entrevista
entrevista dice que él habló con Raúl Salinas de Gortari y le dijo, si quieres, porque él mostraba interés en participar, ¿no?, en estos acuerdos, a pesar de que era uno de los grupos que estaba licitando también estos canales de televisión, y Salinas Pliego cuenta que le dijo, si quieres le puedes meter a la deuda que estoy levantando porque pues no me alcanzaba, con lo que había puesto había juntado como 400 millones, nos faltaban 250 y para eso emitimos una deuda convertible y en ese paquete entró Raúl, cuenta en esta entrevista, con 29 millones de dólares. Entonces hay que sacar las cuentas, de 650 millones él le puso 29 a la deuda. Si me hubiera ayudado a ganar la tele, me cae que no hubiera pagado 30% más, ¿verdad? Y esto lo documenta también bastante bien el periodista Fabricio Mejía en una de las columnas de Sin embargo, en lo cual habla también pues de este clan, no es nada más de te presté dinero, sino era una red de colusión de este clan Salinas, que es como lo denominan, y cuenta en su columna también Fabricio que un año antes de dejar la presidencia de la República, Ernesto Zedillo le pasa un informe al diario Reforma, que no necesariamente es de izquierdas ni mucho menos, un informe del fiscal Valentín Rochacher, mira la pronunciación, procurador general de Suiza, sobre lo que se llamó el clan Salinas, es decir, la corrupción entre los hermanos Salinas de Gortari, mucha de su parentela, jugando con los bienes del Estado mexicano. La investigación se dio a partir de la detención en Suiza de la esposa de Raúl, Paulina Castañón, que trató de sacar dinero de las cuentas de su pareja usando pasaportes falsos a nombre de un tal Luis Guillermo Gómez Gutiérrez y otro de nombre Juan González Cadenas, 2 de los 6 alias que tenía Raúl Salinas de Gortari, pero en este informe también había una declaración juramentada del empresario de Nuevo León, Adrián Sada González, el dueño del vidrio en México y accionista en aquellas épocas doradas de la banca Serfín, y dice que es el 21 de diciembre del 95 cuando los suizos lo interrogan para que dé cuenta de los recursos usados en una de las transacciones que tenía, y él cuenta, la esposa cuenta que Carlos y Raúl Salinas les propusieron en 1992 participar en la subasta de una empresa de comunicación. El presidente y su hermano querían ser accionistas financieros de manera oculta de la empresa televisora. Era Imevisión, la televisora pública que abarcaba los canales 3 y 7 de televisión abierta y que hoy conocemos como TV Azteca. Sigue diciendo el informe suizo, los 15 millones de dólares depositados por estos empresarios fueron transferidos a una cuenta del mismo banco a nombre de Silverstar, cuyo apoderado firma como Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Es decir, hay toda una red de colusión internacional detrás de estas acciones que de por sí ya eran bastante cuestionables, de cómo es que se ponen estas acciones a la venta, etcétera, y en la cual participan pues personajes que todavía seguimos nombrando por la larga lista de adeudos que tienen con el pueblo de México. Y un pequeño detalle, ¿quiénes han sido los principales conductores en TV Azteca, ¿no? Los favoritos de Carlos Salinas de Gortari, López Dóriga, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Pepe Cárdenas es otro de ellos, que durante años fueron como los conductores estrellas. Gente muy ligada y que hizo también sus fortunas con Carlos Salinas de Gortari. Ciertamente. Sí. Es que sí, vemos ahí varios rasgos, ¿no? O sea, la delincuencia de cuello blanco, que por cierto, y por eso hablamos de algo sistémico, no es nada más de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Se ve en toda esta red, que además luego tiene otros episodios también, esta forma gangsteril de comportarse, y no nada más por parte de él, sino abrazada para que pueda jugar impunemente, ¿no? 2 casos emblemáticos nada más, el tema de cómo se hizo de Canal 40, Ricardo Salinas Pliego, claro. Y luego la gran campaña mediática que también hizo tras la muerte de uno de sus conductores, Paco Stanley, para esconder, digamos, la relación que tenía, y seguramente más de la televisora, con el narcotráfico. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con el de lo que se conoció como el Chiquihuetazo, que es una referencia al Cerro del Chiquihuite que está en la Ciudad de México, donde se encuentran las antenas de transmisión prácticamente de todos los medios que transmiten desde aquí, desde la ciudad. En la madrugada del 27 de diciembre del 2002, cuando estaba de presidente Vicente Fox, un comando armado, encapuchado, vestido como si fueran elementos del ejército, de la marina o agentes federales, ascendió precisamente al Cerro del Chiquihuite en una docena de camionetas y tomó por la fuerza las antenas de transmisión del Canal 40.
que se encuentran en la punta del cerro. Este Canal 40 era una emisora televisiva que era propiedad de un empresario poblano llamado Javier Moreno Valle. Y el noticiero estelar tenía como conductores a Ciro Gómez Leiva y a Denise Merker en ese entonces. En ese entonces, Moreno Valle tenía un acuerdo para transmitir en Canal 40 contenidos de TV Azteca. Y de la noche a la mañana, Moreno Valle canceló ese convenio de manera unilateral, alegando falta de pago de Salinas Pliego. Pero en lugar de acudir a los tribunales, bueno, Salinas hizo lo que va de acuerdo con su naturaleza. No acudió a la ley, sino que le salió lo mafioso, envió un comando y con absoluta impunidad ese comando se posesionó del lugar y ya nunca lo volvió a soltar. Y de esa manera le quitó prácticamente todo lo que fue el Canal 40 a Moreno Valle. Hoy se llama ADN 40, es el canal de Salinas Pliego, que antes era Canal 40, le puso ADN 40. Pero, ¿por qué pudo hacer esto Salinas? Creo que es por lo que estás señalando muy claramente, que es un asunto sistémico. O sea, lo pudo hacer por lo mismo de lo que muchos empresarios y por lo mismo que él ha podido evadir impuestos impunemente durante los gobiernos del PRI y del PAN. Él es uno de los personajes que hoy le adeuda poco más de 25,000 millones de pesos al fisco y que no quiere pagar 25,000 millones, ¿no? Y lo pudo hacer precisamente por eso, porque durante mucho tiempo contó con el apoyo y la protección pues, de personajes como Salinas de Gortari, pero en este caso, en el del Chiquihuetazo, contó con el apoyo de Vicente Fox, ¿no? Y cuando del panista Vicente Fox, y cuando los reporteros le dijeron a Vicente Fox, oye, ¿y cuándo vas a intervenir? Él lo único que dijo es, ¿y yo por qué? Sí, porque lo planteaba como un asunto entre particulares, sin darse cuenta de que una concesión, o sea, por más que esté concesionada a un particular de un canal, pues finalmente es un bien público. Sí, sin duda, Pero no solo eso, la forma en la que se hizo, ¿no? No es como que llegan y te digan, oye, Azul, ¿me devuelves mi canal? ¿Me pagas? No es un tema de conciliación, es un tema mafioso. Mafioso, o sea, contrató personajes, los dotó de armas que en ese entonces se comprobó eran de uso exclusivo del ejército, ¿quién se las dio? ¿No? Entonces, eso revela, todos estos casos creo que revelan esa personalidad de un delincuente, ¿no? Un delincuente de cuello blanco que se pasea. Por decirlo menos. Por decirlo menos, ¿no? Y luego hay otro caso que es muy también, que ejemplifica mucho de esta personalidad de Salinas Pliego, fue lo que ocurrió el 7 de junio de 1999 frente a un restaurante que se llama El Charco de las Ranas, muy famoso aquí en el Periférico. Ahí fue asesinado uno de los conductores cómicos estrellas de la televisora de Salinas Pliego, Paco Stanley. ¿Y qué pasó? En lugar de pedir que las autoridades investigaran y llegaran al asunto y esperar a ver los resultados, o sea, lo primero que hizo Salinas Pliego fue emprender una mega campaña en contra del primer jefe de gobierno de izquierda en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas. Se le fue encima con todo, o sea, pidiendo su renuncia, cosa que incluso va en contra de las leyes mexicanas. O sea, fue un llamado a una sublevación lo que hizo en ese entonces Ricardo Salinas Pliego. Y mucha gente empezó a decir, bueno, ¿y por qué al final de cuentas, por qué tanta ira, tanta rabia, tanta ilegalidad en contra, por qué tanto uso de una concesión para irse en contra de un gobierno establecido legítimamente con el voto de Cuauhtémoc Cárdenas? Pues era para muchos muy claro que lo que quería hacer Salinas Pliego era desviar el móvil del asesinato de Paco Stanley, que era el narcotráfico. Hoy todos sabemos que Paco Stanley fue asesinado por un cartel del narcotráfico del Señor de los Cielos y que ese personaje era como una punta de lanza para meter droga a Televisión Azteca, donde circulaba la droga de una manera impresionante y sin control alguno. A muchos les resulta ilógico pensar que Salinas Pliego no supiera de la circulación de tanta droga en Televisión Azteca. Y entonces, para desviar la atención de por qué había sido asesinado Paco Stanley, pues se fue contra el jefe de gobierno y utilizó una concesión pública como es Televisión Azteca para pedir la destitución del primer jefe de gobierno de izquierda en esta ciudad. Sí, pero además no fue una declaración. O sea, aquí, digamos, lo que llamó la atención y lo que convirtió este caso en histórico es el hecho de que en cada espacio de la televisora todos los conductores estaban alineados para mandar este mensaje. La inseguridad está por los cielos y hay que pedir la cabeza de Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese momento además era el primer
gobierno democrático que tenía la Ciudad de México, que había llegado a través del voto, ¿no? Sí. Y hay que recordar que, por ejemplo, la que era su conductora estrella en ese momento, Lili Telles, que hoy es senadora por el PAN, fue a las 3 de la madrugada con cámaras y con equipo, así como un comando, ¿no? Se posesionó frente a la casa del entonces Procurador de Justicia de la Ciudad de México, a gritarle frente a su casa que renunciara, que era un inepto, que no tenía nada, a las 3 de la mañana, ¿no? El estilo de Lili y el estilo de Salinas. No, y luego se hizo un autoatentado y todo, o sea, porque ella también tuvo un proceso de tomar como una afrenta personal todo este tema de quien era procurador de la Ciudad de México, que era Samuel del Villar, ¿no? Entonces el acoso, la persecución y luego el montaje de su autoatentado para decir que era una perseguida política del gobierno de la Ciudad de México, todo eso se dio en ese mismo contexto, nada más. Todo lo avaló Salinas, o sea, toda esa transmisión de que fue un atentado y todo eso avaladísimo por Salinas Pliego, ¿no? Sí, por supuesto, y por el entonces gobierno federal también, que era Ernesto Zedillo, ¿no? Claro. En ese momento. Bueno, pues ese es, digamos, un antecedente que luego no volvimos a ver de esa manera hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que ya van varias campañas, las hemos visto al principio de este programa, lo que pasó durante la pandemia de COVID-19, lo que pasó con los libros de texto, con argumentos tan ridículos y de Guerra Fría como lo de nos van a inyectar el comunismo a través de los libros de texto. Y ahora, pues todo este tema del paso de Otis y la invención de mentiras pues sistemáticamente y un poco con este tono en todos los noticieros, como el que vimos en aquel entonces con la muerte de Paco Stanley, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que ahorita se vuelva a este nivel de estridencia? Ya va uno detrás de otro. En esta administración ha pasado varias cosas que no habían ocurrido antes, nada más para tener algunos datos. ¿Qué tiene que enfrentar Ricardo Salinas Pliego en estos años? Pues por primera vez la no condonación de impuestos que se le perdonaron durante varias administraciones. Un dato ejemplo, entre 2013 y 2014 el SAT le perdona adeudos fiscales por 6,833 millones de pesos. Eso nada más en ese periodo y como un botón de muestra. Por otro lado, pues por primera vez está dando la solución a una deuda fiscal que también se viene arrastrando durante varias administraciones desde el gobierno de Felipe Calderón y que es de la que hablas, esta deuda de 25,000 millones de pesos que está en litigio y de la cual ya tuvo que pagar una primera parte que son 1,431 millones de pesos. Por otro lado, porque no nada más tiene las televisoras, Ricardo Salinas Pliego también tiene varias instituciones financieras y uno de sus grandes negocios son las remesas porque cobra grandes comisiones y en estos años han aumentado, por cierto. Eso es lo que ha hecho que su fortuna más o menos se mantenga. Sin embargo, si se acuerdan, una de las grandes campañas de la propia televisora y de Ricardo Salinas Pliego es contra Financiera del Bienestar, que es este nuevo mecanismo del Estado para que puedan mandarse las remesas sin la necesidad de pagar esas altísimas comisiones que, por supuesto, ganaba Salinas Pliego. Entonces, por todos lados trae los pelos de punta, evidentemente, y en medio también de una situación financiera que es delicada, que está enfrentando, porque tiene deudas con acreedores en Estados Unidos, en Europa, también por millones de dólares. 400 millones de dólares a acreedores le debe de Estados Unidos, 63 millones de dólares a accionistas en Islas Caimán, también Luxemburgo, en fin. Entonces, digamos, es el contexto en el que, pues, Ricardo Salinas Pliego no solamente ha usado la televisora como un instrumento para chantajear al gobierno, para detener, digamos, lo que es este litigio por su deuda fiscal, sino que además, en medio de eso, también ha venido construyendo un personaje que antes no tenía, francamente, un personaje público que se ha vuelto, pues, no sé si para reír, para llorar, pero francamente miserable, cretino y muy cínico.
Durante los últimos años hemos visto un Salinas Pliego que decidió no solo dedicarse a los negocios, ¿no? Y a los fraudes y a todas estas extorsiones y con actitudes mafiosas, sino que ahora se revela como un personaje abiertamente misógino, clasista, y que no tiene empacho alguno en mostrarse como tal en las redes sociales, ¿no? En algún momento yo recuerdo que dudábamos varios, ¿no? De si realmente él estaba detrás de esas redes sociales, ¿no? Por este giro tan, pues no sé si radical, pero que al menos ya era notorio cada uno de sus dichos, de sus posturas, etcétera, etcétera, atacando directamente con mensajes misóginos, gordofóbicos, homofóbicos, ¿no? Todos los días y todas las noches a funcionarios públicos, a senadoras como a la senadora Citlali Hernández, secretaria general también de Morena. Los hemos visto con un discurso también propio de estas derechas que me recuerdan mucho a un incipiente Vicente Fox, que tenía esta característica del empresario, ¿no? Antigobierno, pero que con Donald Trump era mucho más claro y visible, ¿no? Que no necesitaban del Estado para ser exitosos, ni mucho menos, y que ahora viene un Salinas Pliego sumado a todo este discurso, ¿no? Discursos de odio, porque son múltiples, quisiera decir que solo se caracteriza por la misoginia, pero vienen junto con pegado, y ha venido atacando a todos y todas aquellas que no están de acuerdo en lo que él dice, también mostrándose como un millonario excéntrico, regalando dinero a sus derechohabientes, a pesar de que a la par está emprendiendo estas campañas que bien señala Azul en contra del Estado mexicano en hechos muy concretos, como el tema de educación pública, el tema de lo que ocurrió con la pandemia, hay muchísimos temas ahí, o recientemente con el paso del huracán Otis, que también advertía, ¿no? Que el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada. Y uno de esos puntos es también el tema clasista, ¿no? El convencer a la gente que el Estado no es necesario, y en algún momento afirma que el problema es que existe la mentalidad anticapitalista. Dice, él cita ahí un libro, ¿no? Dice, uno de los capítulos está dedicado a los intelectuales, precisamente por esa mentalidad anticapitalista, por resentidos, envidiosos y soberbios. Pero para dar una muestra de eso, pues escuchemos estos segundos que definen bastante bien a Salinas Pliego. Entonces, el tema es, nosotros en México somos esclavos en gran medida por la inmensa carga fiscal que nos cobra el pinche gobiernícola parásito, que nos quita a todos una cantidad enorme de recursos. Pues la gente no se da cuenta, pero eso es una esclavitud. O sea, la carga fiscal es una esclavitud. Bueno, pues ahí está el personaje que de alguna manera intenta justificar lo que son sus tropelías, básicamente, con este discurso de ¿para qué pagamos impuestos? Impuestos igual a robo del gobierno. ¿Para qué los programas sociales? Estamos alimentando a los huevones, ¿no? Digamos, la desigualdad es una cosa que ayuda al crecimiento, y aquí la gran pregunta es, ¿dónde está en su historia, señor Salinas Pliego, toda esta cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, entre la cuna de oro y entre todas las pequeñas ayudas que se le dio durante varias administraciones, pues ahí tenemos esta gran pregunta. Pero más allá de eso, ya digamos que esto nos dibuja muy bien el contexto en el que ahora, además, sucede un colmo, que es que se revela, se da a conocer que esta enorme deuda millonaria que tiene Ricardo Salinas Pliego, pues logra llegar a la Suprema Corte de Justicia por atracción, en una clara complicidad del magnate con un ministro de la Suprema Corte de Justicia, para que fuera atraída y él la metiera en un cajón. Ya llevaba muchos años este caso de la deuda de 25,000 millones de pesos, y lo que intenta Ricardo Salinas es que al meterse al cajón del ministro Luis María Aguilar, entonces ya no saliera de ahí nunca. ¿Por qué está tan enojado? Pues porque esto no pudo ser de esa manera, porque el presidente lo exhibe en una mañanera y hace que quede tan mal la Suprema Corte de Justicia que tenga que regresar el caso a el Tribunal de Justicia Administrativa, que va a resolver, y seguramente va a resolver en el mismo sentido que ya otro caso que tuvo que pagar de deuda fiscal Ricardo Salinas Pliego. Por eso está tan enojado, básicamente por eso, y yo creo que vale la pena ver alguna de las
de los señalamientos que hizo en los últimos días el propio presidente sobre esto en el contexto de la campaña de infodemia absoluta que ha lanzado en los últimos días Televisión Azteca. Llegaron a inventar fallecidos, más de los que lamentablemente hubieron, y gritos, ¿no?, de reportajes. Esta noche en Hechos. Pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros, y ni siquiera a la torre, sino es Ricardo Salinas, el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distintos, nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias, además yo creo ya mucha gente lo sabe, yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. Pues bueno, ahí está el contexto, ahí está la información, la historia, no solamente del personaje, sino de los elementos que han hecho que se convierta en por un lado, ser importante, ¿no? Y que explica, digamos, su crecimiento económico, el nivel de influencia, pero también que nos hacen ver por qué en un momento dado un Ricardo Salinas Pliego hoy no tiene la influencia que en otros momentos sí tuvo. Exacto. Yo creo que con eso, si les parece, podríamos cerrar, Óscar, veamos el contexto, el momento en el que hoy nos encontramos respecto a la figura de Salinas Pliego, de la televisora y del tema, pues también de la deuda fiscal que tiene, que no pasará la misma suerte que antes tuvo. Sí, yo básicamente lo que diría es esto que tú dices. Gracias a que hoy hay un gobierno distinto, Salinas Pliego no puede seguir gozando de la impunidad con la que ha actuado en los últimos 20 años. Eso es fundamental. Pero también es importante decir que Salinas Pliego no es como un ejemplo aislado, es el más representativo, el más burdo de una clase empresarial mexicana que ha vivido haciendo negocios gracias a sus contactos, influencias, connivencias y complicidades con los gobiernos y con la clase política del PRI y del PAN en años anteriores. No hay que olvidar a todos los ricos que hizo súper ricos Carlos Salinas de Gortari. Carlos Slim es el número 1 en México, Salinas Pliego es el número 3, Bayeres les dio una cantidad de minas impresionantes, es el número 2. Es decir, es el caso más emblemático, pero es el tipo de empresarios con los que se ha venido enfrentando este nuevo gobierno del presidente López Obrador, y pues por eso se explica tantas campañas en contra, no es gratuito, ¿no? Pues mira, yo cerraría diciendo que hay que seguir con las alertas bien puestas, porque no solamente son empresarios dedicados a sus negocios, son empresarios dedicados a hacer política, ¿no? Y esa política tiene que ver con desestabilizar gobiernos, tiene que ver con confrontar abiertamente las narrativas de las y los históricamente excluidos y generar, junto con el Poder Judicial, episodios que ya hemos visto que han resultado sumamente violentos en el caso de América Latina, sea a través de impeachments, golpes de Estado, etcétera, etcétera. El poder mediático sigue siendo fundamental. Y no solo eso, sino que en los días recientes, meses recientes, también hemos visto un interés más abierto de Salinas Pliego de ser partícipe también de estos grupos de ultraderecha, ¿no? Así como en su momento Donald Trump infló a Nayib Bukele, a Jair Bolsonaro, y se ha generado un movimiento de ultraderecha, precisamente como también en Argentina con Javier Milei, pues vemos que aquí se está creando, todavía es incipiente, y digo todavía
todavía, porque podemos esperar lo que sea de un Eduardo Verástegui, que si bien es un actor que tal vez no tenga mucho peso dentro del pueblo de México, tiene los recursos suficientes como para inflarlo. Y ya anunció justamente que tendrán sorpresas Eduardo Verástegui y Salinas Pliego, a saber a qué se refieran, pero vamos a estarles ahí poniendo bajo la lupa, ya que esto no suena menor de un personaje tan siniestro como Salinas Pliego, ahora incursionando abiertamente en la política, ¿no? En este tipo de política electoral. Así que yo ahí creo que alzaría las alarmas con quienes nos estén viendo, a no bajar la guardia y a seguirle ahí con la lupa al fisco, de lo que debe al fisco, pero también de los pasos que da con la ultraderecha en este país. Pues con ese mensaje nos quedamos. Hay que mantenerse en alerta, no hay mejor forma de neutralizar este tipo de fenómenos que justamente la información está alerta. Nos despedimos, somos Alina Duarte, Oscar Camacho, Azul Alzaga y nos vemos en el próximo episodio de En Red. Síganos en nuestras redes sociales.